Hola, bienvenidos a Cate Kids con Eve. Hoy vamos a analizar algunos de los milagros de Jesús de una manera muy especial. Jesús hizo cosas asombrosas, pero cada una de ellas tiene un mensaje diseñado especialmente para ti. Empecemos este recorrido. ¿Qué es un milagro? Los milagros de Jesús no son exhibiciones de poder para impresionar a las multitudes. Son señales cargadas de significado que funcionan como ventanas. A través de ellas, podemos ver cómo es el corazón de Dios y cuál es su plan para la humanidad. Son lecciones de vida que hoy, más de 2000 años después, siguen vigentes, porque no solo sanan el cuerpo o controlan la naturaleza, sino que restauran la esperanza y transforman el propósito de quienes los presencian. Momento de reflexión. Detente unos segundos y piensa. Si hoy pudieras pedir un milagro, ¿cuál sería? Recuerda que existe el milagro cotidiano. Aunque los grandes milagros son asombrosos, el mayor milagro actual es la transformación del corazón de una persona para que sea más bondadosa. Pilares de los milagros. Los milagros tienen 3 bases fundamentales. 1. Son señales. En el Evangelio de Juan, la palabra para milagro es señal. Una señal no es el destino, sino algo que apunta hacia una dirección. Los milagros apuntan a que el amor es más fuerte que la enfermedad, la carencia o la muerte. 2. Son restauración, no solo curación. Jesús no solo quitaba el dolor físico, devolvía a la persona a su familia, a su trabajo y a su dignidad. Un milagro siempre busca que la persona vuelva a estar completa. 3. Son invitaciones. Cada milagro de Jesús requiere algo del ser humano. Lanza la red, levántate y anda, traigan los panes. Esto nos enseña que para que ocurra un milagro hoy, nuestra colaboración y fe son la chispa que inicia el proceso. ¿Por qué Jesús hacía estos milagros? 1. Para mostrar compasión. No los hacía para lucirse, sino porque le dolía el sufrimiento ajeno. 2. Como señales. Cada milagro era una señal de que el reino de Dios estaba cerca. 3. Para generar fe. El objetivo final siempre era que las personas confiaran en su mensaje. Para entender mejor los milagros, podemos dividirlos en 4 grupos. El primero son los milagros de poder sobre la creación. Milagros sobre la naturaleza. Él tiene el control. Estos milagros muestran que no estamos solos en medio de las tormentas de la vida. Jesús calma la tempestad. En el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, leemos: Cuando subía a la barca le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que morimos. Él les dijo: ¡Qué cobardes y hombres de poca fe son! Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta los vientos y el lago le obedecen? Enseñanza. Los discípulos tenían miedo a pesar de que Jesús estaba en la barca. Nos enseña que la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. Interpretación actual. La tempestad hoy puede ser el estrés, una crisis económica o ansiedad. Jesús nos invita a encontrar paz interior, incluso cuando el entorno es caótico. Milagros de identidad. Él nos da seguridad. Estos milagros desafían las leyes de la física para demostrar quién es realmente Jesús. Jesús camina sobre el agua. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, Jesús nos dice: Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí, solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa,
sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «¡Es un fantasma!», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Enseñanza. A pesar de las dificultades, Jesucristo prometió estar siempre sosteniendo y acompañando a su iglesia. Interpretación actual. Representa los desafíos imposibles. Cuando nos enfocamos en el tamaño del problema, las olas, nos hundimos. Cuando nos enfocamos en nuestras capacidades y en la guía correcta, logramos cosas que parecían imposibles. La pesca milagrosa. Nuevas oportunidades donde hubo fracaso. Este milagro es muy especial porque ocurre en el lugar de trabajo de los discípulos, demostrando que lo sagrado también está en nuestra rutina laboral. La pesca milagrosa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11 dice: «La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de la tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Navega al agua adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Enseñanza. A. La obediencia por encima de la lógica. A veces, las soluciones de Dios no parecen lógicas para nuestra mente humana, pero dan frutos inesperados. B. El trabajo en equipo. Pedro tuvo que pedir ayuda a otros barcos para cargar los peces. El milagro fue tan grande que necesitó de la comunidad. Interpretación actual. Es un mensaje directo para quienes se sienten frustrados en sus proyectos o estudios. Nos enseña que el fracaso de anoche no define el éxito de hoy. A veces solo necesitamos lanzar la red con una actitud diferente, más fe y menos miedo al cansancio. En el segundo grupo tenemos los milagros de compasión y vida, milagros sobre la muerte, resurrección de Lázaro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44, nos indica: había un enfermo llamado Lázaro, de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: «Señor, tu amigo está enfermo». Al oírlo, Jesús comentó: «Esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús era amigo de Marta,
de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: «Vamos a volver a Judea». Le dicen los discípulos: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá?». Jesús les contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: «Nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo». Contestaron los discípulos: «Señor, si está dormido, sanará». Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo». Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: «Vamos también nosotros a morir con él». Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: «Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá». Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará». Le dice Marta: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le contestó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees?». Le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María y le dijo: «El maestro está aquí y te llama». Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo: «Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: «¿Dónde lo han puesto?». Le dicen: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús lloró. Los judíos comentaban: «¿Cómo lo quería?». Pero algunos decían: «El que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera». Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra adelante. Jesús dice: «Retiren la piedra». Le dice Marta, la hermana del difunto: «Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto». Le contesta Jesús: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: «Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal afuera». Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». Enseñanza. Jesús lloró con sus amigas antes de actuar. Nos enseña que Dios se conmueve con nuestro dolor y que siempre hay esperanza, incluso cuando algo parece muerto o perdido. Interpretación actual. Se aplica a los procesos de resurrección personal. Superar una adicción, restaurar un matrimonio roto o recuperar la ilusión después de un fracaso rotundo. Momento de reflexión. Hagamos una pausa. ¿Qué área de tu vida sientes que necesita resucitar hoy? Entrégale ese peso a Jesús. Él siempre escucha tu llamado. Milagros sobre la exclusión.
Él rompe las barreras. La curación de los 10 leprosos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, nos cuenta que, yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia y alzando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Enseñanza. No basta la salud física, es necesario el reconocimiento del amor de Dios, la manifestación de nuestro amor y gratitud al Señor, que nos ama inmensamente, y un compromiso de vida con su proyecto de salvación. Interpretación actual. Nos confronta con nuestra propia falta de agradecimiento. En un mundo donde siempre queremos más, este milagro nos recuerda valorar lo que ya hemos recibido y reconocer a quienes nos ayudan. La fe que actúa en silencio. La mujer que tocó el manto. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34, nos dice: una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía, sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas ¿quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Enseñanzas. Determinación. A pesar de la multitud y de su debilidad física, ella se abrió paso. Atención al detalle. Jesús se detiene ante una persona invisible para la sociedad. Para él, cada individuo importa. Interpretación actual. Representa a todas las personas que se sienten invisibles o excluidas por la sociedad. Nos enseña que no necesitamos grandes discursos para acercarnos a Dios. Un acto de fe genuino, por pequeño que parezca, tiene poder. Nos invita a ser valientes y tocar el manto, es decir, dar el primer paso hacia nuestra propia sanidad emocional o espiritual. Momento de reflexión. ¿Tienes hoy la valentía de acercarte a Jesús y tocar su manto a través de la oración, a pesar de lo que digan los demás? Milagros de sanación. Sana al sirviente de un centurión. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10 nos dice: cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo, a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano.
porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va. Al otro que venga, viene. A mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. Enseñanza. La enseñanza central es que la fe no conoce fronteras ni requiere de la presencia física. Es una confianza absoluta en la autoridad espiritual de la palabra. Interpretación actual. Nos invita a romper prejuicios, reconociendo que la espiritualidad puede ser profunda, incluso en quienes consideramos ajenos a nuestras creencias. Además, nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la humildad y en usar nuestra influencia para interceder por los más vulnerables. Continuemos con otro milagro de sanación. La sanación del niño epiléptico. En Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29 nos dice que, cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. Él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¡Qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron, y, en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿Desde cuándo le sucede esto? Contestó: Desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: ¿Que si puedo? Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: Creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió: Esa clase solo sale a fuerza de oración. Enseñanza. La enseñanza principal es la honestidad en la fe. Jesús no exige una fe perfecta o inquebrantable para actuar, sino un corazón que reconozca su propia debilidad. También enseña sobre la importancia de la preparación espiritual, pues luego explica a sus discípulos que ciertos desafíos requieren de oración. Interpretación actual. Este milagro resuena profundamente con la salud mental y emocional contemporánea. El grito del Padre: ayuda a mi incredulidad, es el reflejo de muchas personas hoy que luchan entre la esperanza y el escepticismo o el agotamiento. Nos recuerda que está bien admitir que nuestra fe es pequeña o que tenemos dudas. Lo importante es llevar esas dudas al lugar correcto para encontrar alivio y restauración. A veces dudamos y nos sentimos débiles, y está bien decirle a Jesús que nos ayude a creer más. Entrégale tus cargas, especialmente cuando sientas que tus fuerzas no alcanzan. Ahora veamos el tercer grupo, los milagros de provisión y cambio. Milagros de provisión. Él conoce nuestras necesidades. Estos milagros muestran a un Jesús empático que se preocupa por nuestro bienestar físico, no solo el espiritual. Multiplicación de los panes. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6,
versículos del 1 al 14, nos relata: Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar, se sentaron. Los hombres eran 5000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: Recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: Este es el profeta que había de venir al mundo. Enseñanza. Jesús usó lo poco que un muchacho ofreció, 5 panes y 2 peces, para hacer mucho. Nos enseña que cuando ponemos nuestros talentos a su disposición, el impacto se multiplica. Nunca pienses que lo que tienes para ofrecer es muy poco. En las manos de Jesús, tu pequeño esfuerzo se convierte en provisión para muchos. Interpretación actual. Fomenta la solidaridad. En un mundo con tanta desigualdad, este milagro nos llama a compartir lo que tenemos, confiando en que la generosidad genera abundancia para todos. Milagros de transformación. Él mejora nuestra realidad. Las bodas de Caná. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12 dice: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice: «¿No tienen vino?». Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La madre dice a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenen de agua las tinajas». Las llenaron hasta el borde. Les dice: «Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe». Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el mejor vino». En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después, bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Enseñanza. Fue su primer milagro y ocurrió en una fiesta. Nos enseña que a Dios le importa nuestra alegría y nuestras situaciones sociales. Jesús salva la dignidad de los anfitriones que se habían quedado sin recursos. Interpretación actual. Representa la transformación de lo ordinario en extraordinario. Invitemos a Jesús a nuestra mesa diaria para que nuestra rutina no se vuelva insípida como el agua, sino vibrante como el vino. Veamos ahora el cuarto y último grupo: milagros de restauración personal. Milagros de sanidad. Él restaura nuestra integridad. La curación del ciego Bartimeo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10,
versículos del 46 al 52 nos dice: Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Enseñanza. Bartimeo no se quedó callado. Gritó con fe a pesar de que otros lo mandaban a callar. La fe requiere persistencia. Interpretación actual. A veces sufrimos de ceguera espiritual o emocional, prejuicios, odio, falta de propósito. Jesús nos invita a pedir claridad para ver el camino correcto y a las personas con amor. Milagros de autoridad. Sana a un enfermo en la piscina de Betesda. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15, nos dice: Pasado algún tiempo, celebraban los judíos una fiesta, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas agitada el agua, se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado, y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice: ¿Quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: Levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por lo cual los judíos dijeron al que se había sanado: Hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. Les contestó: El que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Le preguntaron: ¿Quién te dijo que la tomaras y caminaras? Pero el hombre sanado lo ignoraba, porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Enseñanza. Jesús le pregunta: ¿Quieres ser sano? A veces nos acostumbramos a nuestra condición de víctimas. El milagro ocurre cuando el hombre decide levantarse y cargar su camilla por orden de Jesús. Interpretación actual. Es un llamado a la acción. Nos invita a dejar de poner excusas, como el paralítico que decía que nadie lo ayudaba a entrar al estanque, y a tomar la iniciativa para cambiar nuestra vida bajo la guía de la fe. A veces nos acostumbramos a nuestras excusas o a nuestros errores. La sanación requiere que nosotros también queramos dar el paso y levantarnos. Momento de reflexión. ¿Qué mal hábito necesitas dejar hoy para poder seguir a Jesús con verdadera libertad? En resumen, tras haber explorado algunos de los milagros de Jesús, los invito a profundizar en la Sagrada Escritura para descubrir la magnitud de su obra. Recordemos siempre que todo es posible para quien cree, pues para Dios no existen imposibles. Jesús realizó milagros con un propósito doble: validar que era el enviado de Dios y, sobre todo, expresar su amor incondicional por la humanidad. Estas obras confirman que Él era el esperado por los profetas y actúan en 2 dimensiones: la física y la espiritual.
Mientras que sus milagros físicos devolvían la salud y la vida, su misión como Salvador consistía en la sanación del alma. Su objetivo principal es liberar al ser humano de la esclavitud del pecado, pues este es el mayor obstáculo para vivir plenamente como hijos de Dios y la raíz de todos los males que nos encadenan. Los milagros son expresiones del amor de Jesús. A través de ellos, descubrimos a un Dios misericordioso que solo desea nuestro bienestar y plenitud. Sin embargo, el milagro más poderoso que ocurre en la actualidad es la transformación personal o conversión. Desde nuestro interior, Jesús nos orienta a construir un mundo mejor y a vivir con autenticidad. Al reconocernos como sus hijos, somos capaces de recibir su amor y, lo más importante, de convertirnos en una fuente de ese mismo amor para quienes nos rodean. El milagro no es el fin, sino el medio. Jesús no hacía milagros para dar un espectáculo, sino para que la gente creyera en su mensaje de amor. Gracias por acompañarnos. Sigue explorando la Escritura y recuerda siempre, para Dios no existen imposibles. Que Dios te bendiga.